El día de ayer, como mencionaba el pastor, llegó a la ciudad de Trujillo el premier Walter Martos, acompañado de la ministra de Salud, Pilar Macetti, y también el ministro de Vivienda, Carlos Lozada, donde pues tuvieron un conversatorio con las diferentes autoridades de la región La Libertad y escucharon a cada uno de los alcaldes provinciales y distritales y también los gremios como es la Cámara de Comercio, quien ya en breves minutos estaremos ya entrando en comunicación con el señor Guillermo Benavides, quien nos tiene que contar qué es lo que está pasando en esta región desde la parte empresarial, cuál es la óptica que tienen y qué piden al gobierno central y cuál ha sido puntualmente este pedido como Cámara de Comercio. Recordemos que se estaban reactivando varios negocios, pero se han visto truncados a raíz de esta cuarentena focalizada. Doctor. Así es. Bien, vamos en breves momentos a entrar ya en contacto porque es menester conocer a quienes tienen esa voz como representantes de los empresarios en esta región de La Libertad. Me parece que ya estamos con... Sí, ya estamos en comunicación con Guillermo Benavides, él es vicepresidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, para poder escuchar también el reclamo que viene haciendo la Cámara ante este gobierno que nos ha, de una u otra manera, los agarró de sorpresa esta cuarentena focalizada y tienen propuestas también como parte del empresariado. Muy buenas tardes, señor Guillermo, bienvenido a Notivisión de Canal 17, aquí en la plataforma el doctor Santiago López, pastor Daniel Gedres y mi persona Alan Rodríguez para poder conversar con usted. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Bien, el día de ayer, señor Benavides, hizo usted un pronunciamiento ante el premier y la ministra de Salud con respecto a la Cámara de Comercio. ¿Podría indicarnos más o menos de qué se trató este tema para que pueda nuestra comunidad poder escuchar también cuál es la postura de la Cámara de Comercio ante esta situación que está atravesando la ciudad de Trujillo? Ya, muy bien. Mira, la situación que se viene presentando ha originado que los empresarios, a través de la Cámara de Comercio, manifieste la preocupación en vista de ciertos decretos supremos que se vienen dictaminando, que definitivamente no van a la proporción y la circunstancia en las que nos encontramos, ¿no? Hemos tenido una larga cuarentena en La Libertad que nos ha llevado hasta fines del mes de junio y ya quedamos habilitados en la reactivación de la fase 3, la que finalmente se ha visto interrumpida a partir del 16 de agosto con estas cuarentenas focalizadas de los domingos, con inmovilización social, que sin duda es una afectación más a la economía que ya está bastante golpeada. Creemos que la base más importante que debemos tener en cuenta es que la reactivación tiene que darse sobre medidas que busquen la estabilidad. Esa medida de los domingos ha sido lamentablemente complementada con una medida más drástica que ha originado que la provincia de Trujillo y otras provincias de la región La Libertad se vean afectadas nuevamente con una cuarentena focalizada. Esto definitivamente es un retroceso a la reactivación. Cada etapa de reactivación requiere de mucho esfuerzo, horas de trabajo, implementación y con una inversión en muchas de las actividades de valores importantes, ¿no? De manera que detener cada etapa de la reactivación ya genera mayor pérdida. Y eso va a originar que cuando se aligere nuevamente el reinicio, cada vez vamos a reiniciar menos. Actualmente ya han quebrado 40.000
pequeñas empresas, especialmente MIPES. Estas pequeñas empresas funcionaban hasta diciembre del 2019. En consecuencia, podemos entender que la situación económica se viene agravando. En todo momento, como institución, nosotros privilegiamos la salud y la vida de los ciudadanos, pero la economía lamentablemente no es ajeno a este contexto, por lo que venimos sugiriendo una reorientación de la estrategia que busque controlar y romper la cadena de contaminación. Estas estrategias ya no pueden ser limitadas en territorios, no pueden ser cuarentenas territoriales. Tenemos que ir ya a los sectores en los cuales se desarrolla, de cualquier actividad, sin excepción alguna, ¿no? Entonces eso podría de alguna manera empezar a dar resultados positivos que permitan que esta reactivación en la que nuestro país se ha planificado, que guarda total similitud a otros países, o sea, aquí no hemos inventado nada, son fases que ya funcionan en otro país y que tienen buenos resultados. Lamentablemente, en nuestro país no. Y precisamente no han funcionado porque las medidas adoptadas que deben sostener la reactivación no se han ejecutado, ¿no? Como es fundamentalmente el control de la gran informalidad dentro de la economía, ¿no? Esto no significa que privemos del trabajo a ningún ciudadano, a ningún peruano, pero en una condición de emergencia sanitaria debemos tener extremo cuidado. Caso contrario, vamos a seguir pagando los costos de esta consecuencia, ¿no? Señor Ese Benavides. más o menos era el mensaje. Señor Benavides, usted como vicepresidente de la Cámara de Comercio, una institución muy importante en la región, ¿no cree usted que es un tanto tardía la presentación de la Cámara, su protesta, pues después de 6 meses? Yo creo que es una institución viva y que representa no solo al empresariado, sino a las fuerzas vivas y económicas de la región. ¿Van a seguir ustedes pronunciándose de esta forma porque dicen que un viejo tango, el que no llora, no mama? Mire, nosotros no es la primera vez que nos hemos manifestado con esta propuesta. Nosotros ya en el mes de junio, insistimos para que la libertad se reactive en el mes de junio, en el mes de julio. Ya en el mes de mayo pedimos nosotros al gobernador que por favor priorice el reinicio de la fase 3 de nuestra región, y no se hizo. Se hizo caso omiso, se insistió en la prolongada cuarentenas. Nosotros ya esta posición no es una posición vinculada solamente a la nueva cuarentena del mes de septiembre. Nuestra posición viene siendo sostenible desde mayo, cuando previo a que nos envíen nuevamente a la cuarentena en el mes de junio. En junio tuvimos un diálogo cerrado con el gobernador, en la que prácticamente cedió al pedido, y por eso empezamos en julio. Pero hemos visto que nuevamente se insiste en una posición que no nos ha llevado a nada. El encierro no ha generado ninguna solución. Es más, el reinicio de las actividades formales ha permitido que muchas de las personas que se han reincorporado a su trabajo sean controladas en su trabajo. Le tomamos la temperatura, les tomamos exámenes periódicos para evaluar su estado de salud. Es más, si por alguna razón alguno de ellos caen contaminados en el ejercicio de sus funciones, les damos el soporte en sus domicilios.
Muchas de las empresas, de acuerdo a la ley, se han implementado con médicos y enfermeras dentro de su planilla empresarial, de manera de que sí estamos preparados para hacer frente a algún resultado que podría mostrar incrementos. Ahora, es natural que pueda haber un incremento si es que no se corrigen los focos de mayor contaminación. Y ahí está la tarea. Es una decisión política de las autoridades que asuman el trabajo más difícil, que es detener las actividades que no funcionan bien. Y no hablamos del sector completo de la actividad, sino las empresas que participan de una u otra actividad que no cumplen. Las empresas que cumplen los protocolos deben estar homologadas a trabajar. Se les debe garantizar el derecho al trabajo. Caso contrario, no hay una motivación para cumplir con los protocolos. Si de igual forma te van a enviar a una cuarentena, ¿cuál es la motivación? Eso no se debe permitir. Creo que hay que reorientar este tipo de medidas, ¿no? Señor Benavides, el día de ayer, después de esta exposición que han hecho frente al Premier y la Ministra de Salud, ante esta situación, ¿ha habido una respuesta por parte del Premier o por parte de la Ministra ante este pedido? A ver, nosotros el día lunes hicimos llegar una carta a la Presidencia del Consejo de Ministros haciendo en muestra de rechazo a estas medidas. Luego, al formalizar ellos su llegada a Trujillo, nosotros hemos pedido ser partícipes de esta reunión en la cual se nos ha concedido participar. Y ayer, luego de la ponencia institucional que hemos logrado hacer, hemos dejado una carta al presidente del Consejo de Ministros donde le damos aún más detalle y el sustento de nuestro pedido. De manera que no necesariamente necesitábamos una reunión adicional, porque ya fue plasmado en un documento en el que ellos van a poder evaluar. Y hoy en la mañana, tengo entendido, no tengo exacta la información, pero sé que ha salido el Premier a decir que van a evaluar las medidas. Es más, la ministra de Promoción al Turismo también ha indicado de que se suma al pedido de eliminar la cuarentena de los domingos, la inmovilización social. Es decir, ya hay una corriente ahora que busca esa posición. Nosotros ahora hemos hecho una posición más protagónica en el reclamo en vista de la llegada del presidente del Consejo de Ministros, pero ya hemos participado en otras reuniones. En junio participamos en un Zoom con algunos ministros, especialmente con el de la producción, en la que le pedimos que nos habilite para el mes de julio. Lamentablemente ahora, sin mayor sustento y sin evaluar el costo, hemos vuelto a caer en una cuarentena prolongada con los costos que todos conocemos. Señor Benavides, usted como empresario del transporte también hace unos días atrás en un conversatorio con los periodistas nos informaba de que hay grandes pérdidas, sobre todo en facturación por parte del Estado también, sobre este rubro que está prácticamente paralizado, no está trabajando como debería ser. Sí, bueno, La Libertad es una región con bastante participación en el sector transportes comparado con otras regiones en el Perú. O sea, nuestro región Libertad es una región donde se desarrolla en gran volumen el transporte, no solamente interprovincial de pasajeros, sino también el de carga. Las empresas con gran participación se encuentran acá. En ese sentido, la norma que sea del decreto supremo que ha puesto en vigencia el regreso a la cuarentena suspende el transporte interprovincial de pasajeros, ¿no?
En consecuencia, no solamente son las empresas de transporte las afectadas, sino todo el entorno que es parte de la cadena económica de servicios que se desarrollan a favor o en servicio del transporte interprovincial. De manera que el costo económico es ampliamente mayor. O sea, no es solamente la facturación de la que las empresas hacemos, sino la cadena en diferentes escalas de los que nos prestan el servicio, que también se agravan. Hay mucha gente que se ha reincorporado a sus labores en vista de la expectativa de volver a trabajar. Nosotros hemos reincorporado en el sector de transportes muchísima personal, y todas las empresas que nos prestan servicios también, en consecuencia, también reincorporan personal en todos sus niveles, ¿no? Servicio técnico, proveedores y todo eso. Entonces, claro, no los han cerrado, pero tampoco pueden vender a nadie ni prestarle servicios a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que el alcance de un retorno a cuarentena es altamente nociva a la economía, ¿no? Buenas tardes, señor Benavides. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, se da a conocer que el gobierno regional, así como las diversas municipalidades de esta región de La Libertad, han llegado todo el presupuesto que les asigna del gobierno central, un monto de 19 y picos % de inversión. ¿A qué cree que se debe esto? Mire, la parte presupuestal que el gobierno central viene entregando, definitivamente tiene un marco regulador del gasto, ¿no? Y ese gasto definitivamente es un gasto que debe estar bastante bien fundamentado y demostrado, ¿no? De manera de que probablemente los problemas, como muchas regiones en el Perú, en La Libertad no es una excepción, hay un problema de la capacidad del gasto, ¿no? Si no se hacen los expedientes técnicos o no se sustentan bien las compras, es muy difícil alcanzar las metas de gasto, ¿no? Lo que nosotros conocíamos hasta el mes pasado, que Región La Libertad había gastado una proporción que más o menos llegaba a la mitad del presupuesto. Por lo tanto, lo que no se ha gastado se supone que está en espera de que se presente o la necesidad o que se demuestre la necesidad documentada de la compra, ¿no? Esos son aspectos ya bastante institucionales que probablemente el gobierno regional tendrá que dar algunas explicaciones. Nosotros lo que conocemos al respecto es lo que le comento, ¿no? Sí, de 844 millones y picos que se le ha designado, por ejemplo, al gobierno regional, nada más que el promedio de gasto de inversión llega a un 14%, o sea, es tan bajísimo, teniendo en cuenta que ahora sí se necesita, después de, bueno, dar los primeros pasos ya para la reactiva Perú, creo que debería de acelerarse, debería de hacerse un trabajo con mayor rapidez para poder dar trabajo y asimismo el gobierno regional y las municipalidades. Yo creo que lo que estaría faltando aquí es un poco distribuir la responsabilidad de hacer llegar de mejor manera en todas las autoridades de nuestra región una buena propuesta de necesidad de gasto, ¿no? Todos sabemos que nos falta plantas de oxígeno, todos sabemos que tenemos problemas de ambulancia, todos sabemos que hay problemas para el pago de bonos que se le han ofrecido al personal de salud, todo eso lo conocemos. El asunto es que necesitamos manejar de manera más ordenada y técnica para poder acceder a esos fondos que están en espera, ¿no?
La reactivación económica ha llegado directamente a las empresas que han calificado en todo tamaño y que sin duda deben mover la economía. Lo que pasa es que las cuarentenas prolongadas están generando que ese dinero para fines de reactivación se vayan en el gasto corriente de la supervivencia en tanto estamos inmovilizados, ¿no? Bien, señor Benavides, agradecemos por esta importante entrevista, de dar a conocer también los puntos por parte del empresariado ante esta comisión que llegó de parte del Estado a esta ciudad, y esperemos que esta visita pues no solamente haya sido una visita ante la presión, sino también que haya soluciones en los consiguientes días, ¿no? Porque es importante que se tome en cuenta también la participación del empresariado, ya que el gobierno regional solamente en 2 oportunidades logró concretar reuniones, luego de hacer una mesa de trabajo, no sé, como hace unos días atrás lo decía también en este medio el doctor Medrano, que solamente pareciera que hubiera un celo, porque solamente 2 oportunidades participaron, inclusive con la sociedad civil por parte del gobierno regional. Esperemos que esto llegue al presidente y que puedan determinar también en conjunto con sus ministros levantar esta cuarentena y por el bien de la reactivación económica en nuestra región de Libertad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. Saludos.